Hola, bienvenidos a esta clase. Soy el licenciado José Manuel Gómez, profesor adjunto de la Cátedra de Biología. Con este tema damos comienzo a una serie de clases relacionadas con la embriología humana. El tópico que voy a desarrollar hoy es gametogénesis. Los objetivos de esta clase son los siguientes: reseñar la anatomía y las funciones de los órganos del aparato reproductor masculino, analizar las etapas de la espermatogénesis e interpretar los cambios hormonales que ocurren durante la espermatogénesis. La ontogenia recapitula la filogenia. Para entender esta oración, primero hay que definir ontogenia y filogenia. La ontogenia es el conjunto de transformaciones que sufre un individuo desde que ocurre la fecundación hasta su senescencia. Y la filogenia son las relaciones de parentesco existentes entre las especies. Que la ontogenia recapitule la filogenia significa que, durante el desarrollo embrionario, van a aparecer ciertas estructuras que son propias de los seres vivos que son evolutivamente inferiores a nosotros. Por ejemplo, las hendiduras faringias las podemos encontrar tanto en el embrión de pollo como en la del humano. También ocurre lo mismo con la cola. Es por ello que a lo largo del estudio de la embriología humana, ustedes verán que algunas estructuras se transforman en otras o desaparecen. Los científicos consideran esto como una evidencia de que la evolución existe. La gametogénesis es el conjunto de procesos que permite la formación de los gametos. La gametogénesis en el hombre se llama espermatogénesis y en la mujer se denomina ovogénesis. Durante la gametogénesis se produce la reducción del número de cromosomas a la mitad mediante la meiosis y también se produce una serie de cambios morfológicos y fisiológicos que los vuelven aptos para la fecundación. ¿Cuándo comienza todo esto? Durante la tercera semana del desarrollo, el embrión presenta una capa superficial de células llamadas epiblasto. Estas células van a migrar hacia la línea primitiva y el nódulo de Hensen. Una vez que alcanzan estas estructuras, se introducen en el embrión y es en ese momento que las células reciben la información de diferenciarse en células germinales primordiales. En los embriones humanos, las células germinales primordiales aparecen en una etapa temprana del desarrollo entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino. El saco vitelino es un anexo embrionario que contiene el vitelo o sustancia nutritiva que utiliza el embrión. En el huevo de gallina, por ejemplo, el saco vitelino es la membrana que contiene a la yema. Desde el saco vitelino, las células germinales primordiales van a migrar a través del mesenterio dorsal hacia su destino definitivo, que son las gónadas primitivas. Allí llegan al principio de la quinta semana y en la sexta invaden las crestas genitales. Si las células germinales primordiales no llegan a las gónadas primitivas, estas no se desarrollarán ya que ellas tienen una influencia inductora. Acá podemos ver con más detalle las estructuras mencionadas en la diapositiva anterior. Observamos el mesenterio dorsal y cómo las células migran utilizando esta estructura para llegar a la gónada primitiva. En la sexta semana, la gónada es indiferenciada o indiferente, es decir, que no se puede distinguir la gónada masculina de la femenina. Recién a partir de la séptima semana adquieren caracteres morfológicos propios de cada sexo. Las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias o espermatogonias dependiendo de los estímulos del ambiente en el que se encuentran. Esta es una foto de un embrión vista al microscopio electrónico de barrido. Las flechas indican el camino seguido por las células germinales primordiales y en naranja se destaca la zona de la gónada primitiva. Para hablar de espermatogénesis, primero debemos conocer la anatomía del aparato reproductor masculino. Este está compuesto por los testículos, el pene, un conjunto de conductos y las glándulas accesorias. Los testículos tienen una doble función, la producción de gametas y de la hormona testosterona. El testículo se comunica con el epidídimo, que tiene como función producir la maduración de los espermatozoides.
Aquí se modifica la membrana plasmática y alcanza la movilidad plena. También se genera glicerofosfocolina, que es un factor que impide la fecundación. Este será removido en el tracto genital femenino durante la capacitación. También sintetiza defensin beta 126, que es una proteína que protege a los espermatozoides del sistema inmunológico en el tracto genital femenino. Se liberan esfingolípidos y también proteínas fusógenas que van a favorecer la unión de las gametas. El epidídimo se comunica con el conducto deferente que asciende hacia la región pélvica y se dirige hacia atrás, desembocando en el conducto eyaculador. También en el conducto eyaculador desembocan las vesículas seminales. Las vesículas seminales secretan un líquido viscoso, alcalino, que corresponde a un 70% del eyaculado. Contiene aminoácidos, fructosa, vitamina C, fosforilcolina, también prostaglandinas, que están involucradas en la supresión de la respuesta inmune desencadenada cuando el semen atraviesa el tracto reproductor femenino. Las prostaglandinas también influyen en el tránsito de los espermatozoides en el tracto reproductor masculino y femenino, facilitando el movimiento de los espermatozoides, ayudando a la contracción del músculo liso del útero y disminuyendo la viscosidad del moco del cérvix o cuello uterino. También producen enzimas que permiten la licuefacción del semen. Como vemos, los conductos eyaculadores se encuentran dentro de otro órgano, que es la próstata, que se encarga de producir un líquido lechoso y levemente ácido. Contiene ácido cítrico, que es usado por los espermatozoides para producir ATP a través del ciclo de Krebs. Aporta colesterol, iones tales como sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, varias enzimas proteolíticas como la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, fibrinogenasa, aminopeptidasa y fibrinolicina, que sirven para descomponer las proteínas de la coagulación secretadas por las vesículas seminales. Los conductos eyaculadores desembocan en la uretra prostática, que luego se comunica con la uretra membranosa para continuar con la uretra peniana. En esta última se liberan las secreciones de las glándulas bulbouretrales. Estas glándulas secretan un líquido alcalino que neutraliza la acidez de la uretra provocada por la orina. Debido a que es viscosa, también actúa como lubricante recubriendo el epitelio de la uretra, facilitando el movimiento de los espermatozoides, evitando que se dañen durante la eyaculación y lubricando la vagina. Finalmente, los espermatozoides, junto con todas las secreciones de las glándulas, constituyen el semen que termina saliendo a través de la uretra peniana. Si analizamos con más detenimiento la estructura del testículo, estos se encuentran en el escroto, que es una bolsa recubierta por piel y suspendida de la región perineal. Internamente, está dividido por un tabique en dos sacos, cada uno de los cuales contiene un testículo, un epidídimo y un cordón espermático. Cuando hace frío, la contracción de los músculos dartos y cremaster producen la elevación de los testículos, acercándolos a la pared del cuerpo. Ocurre lo contrario cuando hace calor. Esto permitiría que se pueda mantener de manera más constante la temperatura de los mismos. Los testículos necesitan estar a una temperatura de 3 grados por debajo de la corporal para la normal formación de los espermatozoides. Esto es debido a que las enzimas implicadas en la replicación del ADN, como la beta polimerasa y la recombinasa espermatogénica, funcionan a esa temperatura. Por debajo del escroto se encuentra la túnica vaginal, que presenta dos partes, una pared parietal hacia afuera y otra visceral hacia adentro. Entre ambas existe una cavidad con una pequeña cantidad de líquido. Por dentro de la túnica vaginal se encuentra una capa fibrosa formada por tejido conjuntivo fibroso denso y irregular, similar a la de la esclerótica del ojo, que se denomina túnica albuginea. Esta se proyecta hacia el interior del testículo formando tabiques que lo dividen en compartimentos llamados lóbulos. Dentro de cada lóbulo se ubican los túbulos seminíferos donde se formarán los espermatozoides. Los túbulos seminíferos terminan en los túbulos rectos que a su vez desembocan en una red de testis o red testicular. Estos últimos, mediante conductos eferentes, envían los espermatozoides hasta el epidídimo. Este órgano tiene tres partes.
una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola se continúa con el conducto deferente que ya hemos visto en la imagen anterior. Desde el punto de vista histológico, si cortamos los túbulos seminíferos de forma transversal, estos se pueden observar como una serie de estructuras circulares. Cada uno está delimitado externamente por una membrana basal sobre la que se asientan hacia el lado interno las células de la línea germinativa y un tipo de células nodrizas llamadas células de Sertoli. Cuando se alcanza la madurez, dentro de cada túbulo se puede observar un espacio, que es la luz del túbulo donde se liberan los espermatozoides una vez terminada la espermatogénesis. Entre los túbulos existen espacios y entre ellos se ubican las células de Leydig. Esta diapositiva muestra un esquema parcial de la pared del túbulo seminífero. En la base observamos la membrana basal y sobre ella las células que conforman la pared del túbulo. Las células de la línea espermática están representadas por las espermatogonias. Existen dos tipos, espermatogonias de tipo A, que se dividen por mitosis para poblar el testículo, y algunas de ellas se pueden diferenciar en espermatogonias de tipo B para luego convertirse en espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios sufren meiosis I y dan origen a espermatocitos secundarios. Estos se convierten en espermátidas luego de realizar la meiosis II. Finalmente, las espermátidas se transforman en espermatozoides mediante un proceso llamado espermiogénesis. En color rosa se destacan las células de Sertoli, que son células nodrizas que asisten el desarrollo de las células germinativas. Ellas emiten prolongaciones que rodean a las células de la línea espermática. Algunas de esas prolongaciones permiten ponerse en contacto con otras células de Sertoli mediante uniones oclusivas, formando así la barrera hematotesticular, ilustrada en el dibujo con un punto rojo y destacada por una flecha. Esta barrera separa las espermatogonias de tipo A del resto de las células de la línea germinal. Las espermatogonias de tipo B pueden pasar la barrera por un proceso mediante el cual la célula de Sertoli forma una nueva prolongación por debajo, aislándola de las de tipo A, para finalmente eliminar la prolongación que está por encima. Esto es debido a que estas últimas, a medida que progresa la espermatogénesis, expresan en su superficie moléculas llamadas antígenos que el sistema inmune no reconoce. No las reconoce como propias porque el sistema inmune madura en los primeros años de vida reconociendo lo propio de lo ajeno. Como estas células aparecen en la pubertad, el sistema las desconoce. De esta manera, la barrera hematotesticular impide que se ataque a los espermatocitos primarios y su descendencia. Esta diapositiva ilustra un corte de testículo al microscopio óptico de campo claro. En la imagen de la izquierda se pueden observar las membranas basales de los túbulos y las células de Leydig entre ellos. En la imagen de la derecha se pueden ver con más detalle las células de la línea espermática sufriendo meiosis. A continuación desarrollaré el tema específico de esta clase. La espermatogénesis es el proceso de formación de las células sexuales masculinas, desde la espermatogonia hasta los espermatozoides. Tiene una duración aproximada de 61 a 74 días en la especie humana y se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del varón. En el momento del nacimiento, los testículos están formados por cordones testiculares macizos, como podemos observar en estas fotografías. Las células germinales se reconocen por su color más pálido y de mayor tamaño, rodeadas por células de sostén. Poco antes de la pubertad, estos cordones comienzan a formar una luz dando origen a los túbulos seminíferos. Tal como se describe previamente, y casi al mismo tiempo, las células germinales primordiales dan origen a espermatogonias de tipo A, cuya aparición señala el comienzo de la espermatogénesis. En este esquema podemos ver cómo las espermatogonias de tipo A se dividen por mitosis en un número determinado de veces, y en la última división producen espermatogonias de tipo B. Estas pasan la barrera hematotesticular y se dividen por mitosis para dar origen a los espermatocitos primarios, que sufren meiosis I, dando origen a dos espermatocitos secundarios que realizan meiosis II
para originar cada uno de ellos dos espermátidas. Finalmente, las espermátidas, mediante un proceso de diferenciación conocido como espermiogénesis, generarán los espermatozoides. Esta imagen resume lo expuesto anteriormente, pero es importante notar cómo las células de la línea espermática se mantienen unidas mediante puentes citoplasmáticos debido a que la citocinesis no fue completa. Esto es debido a que las células van a ir dividiéndose mediante oleadas de señales. Estas conexiones favorecerían que las señales pasen fácilmente entre las células y por lo tanto todas estén en el mismo periodo. Esto también explica por qué en un preparado podemos encontrar células cercanas en fases de la meiosis similares o próximas entre sí. Hay que destacar que desde el punto de vista genético, las espermátides están listas para la fecundación, pero no desde el punto de vista morfológico. Por lo tanto, debe sufrir una serie de transformaciones celulares para que una célula redondeada e inmóvil pueda convertirse en otra muy estilizada y móvil. Este proceso se denomina espermiogénesis. A partir del aparato de Golgi se van a formar gránulos acrosómicos que se van a ir fusionando en lo que será la parte anterior del espermatozoide, para formar una estructura membranosa llamada acrosoma. Este posee en su interior enzimas que son importantes durante la fecundación. Al mismo tiempo, comienza a formarse el axonema del flagelo a partir de uno de los centríolos. También empieza a delinearse el cuello y la pieza intermedia. Si comparamos el tamaño del núcleo a lo largo de este proceso, podemos ver que se va haciendo más pequeño. Esto es debido a que las histonas son reemplazadas por otras proteínas llamadas protaminas, que permiten una mayor condensación del material genético. En cuanto a las mitocondrias, que se encontraban en la periferia de la célula, van a situarse alrededor del axonema en lo que será la pieza intermedia. Finalmente, el resto del citoplasma será eliminado y fagocitado por las células de Sertoli. De esta manera, el espermatozoide presenta una cabeza, una pieza intermedia y una cola. En esta imagen podemos ver, a la izquierda, un corte longitudinal del espermatozoide. En el medio, secciones transversales a distintos niveles, y en la derecha, estructuras que podemos encontrar en los distintos planos de profundidad. En esta última se distinguen en la cabeza la membrana plasmática en la superficie, luego el acrosoma y finalmente el núcleo. Adherido a la membrana nuclear se encuentra uno de los centríolos. El otro actúa como molde para el axonema. Sobre esta estructura se van a ir adosando las mitocondrias. Entre la cabeza y la pieza intermedia está el cuello. Si comparamos el tamaño de la cabeza con el de la cola o flagelo, podemos decir que esta última es aproximadamente de 10 veces el tamaño de la cabeza. Cerca de 300 millones de espermatozoides se producen por día. Una vez formados por completo, los espermatozoides entran en la luz del túbulo seminífero. De allí se dirigen hacia el epidídimo. Aunque al inicio tienen poca movilidad, esta se vuelve plena en esta estructura. La espermatogénesis está regulada por la producción de varias hormonas. Una de las funciones del hipotálamo es la de monitorear los niveles de distintas moléculas que circulan por la sangre, entre ellas las hormonas involucradas en la espermatogénesis. Cuando el hipotálamo detecta niveles de testosterona bajos, produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona viaja por el sistema porta-hipofisario y actúa sobre las células del lóbulo anterior de la hipófisis. En respuesta a esta, se producen dos hormonas: la hormona luteinizante o LH, que se une a receptores en las células de Leydig para estimular la producción de testosterona, la cual a su vez se une a las células de Sertoli para promover la espermatogénesis. La hormona estimuladora de folículos o FSH, por su sigla en inglés, también es esencial porque al unirse a las células de Sertoli estimula la producción de líquido testicular y la síntesis de las proteínas receptoras de andrógenos o ABP, por su sigla en inglés. Para el normal desarrollo de la espermatogénesis es necesario un ambiente rico en testosterona. Como esta hormona es esteroidea, puede atravesar las membranas y salirse del testículo. La ABP se encarga entonces de unirse a ella, fomentando su permanencia en mayores concentraciones en el testículo. Otras de las funciones de la célula de Sertoli es la de producir inhibina,
que evita la secreción de FSH a nivel del hipotálamo. La testosterona tiene un efecto de retroalimentación negativa, es decir que cuando los niveles de esta hormona son altos, indican tanto al hipotálamo como a la adenohipófisis a cesar la producción de las hormonas relacionadas con ellas. De esta forma se regula la cantidad de espermatozoides que se producen. En algunas células diana, tales como las de la próstata y los genitales externos, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona por efecto de la enzima 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona en el embrión fomentará el desarrollo de las estructuras relacionadas con el futuro aparato reproductor masculino y la regresión de las del femenino. Al comenzar la pubertad, estimulará la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el varón y también tiene una función anabólica, ya que estimula la síntesis proteica. La bibliografía consultada para esta clase fue la siguiente: Sadler, más bien conocido por Langemann; Carson, de Robertis y Tortora-Derrickson, Principios de Anatomía y Fisiología. Hasta acá he desarrollado el tema de esta clase. Espero que los contenidos vertidos en esta hayan sido claros. Muchas gracias por su atención.